Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean más que bienvenidos a este canal Luz para las Naciones. Espero que en este maravilloso momento estén cada uno de ustedes bien como yo lo estoy, agradecido de Dios por permitirme un día más de vida. Bueno, vamos sin más preámbulos a seguir nuestra travesía, nuestra exploración con los libros de la Torá, los 5 libros. Y ya hemos mencionado en videos anteriores que culminamos el libro de Shemot, el libro de Éxodo. Hemos ya estudiado el libro de Génesis y el libro de Éxodo. Y vamos a entrar a un nuevo libro, a una nueva etapa, que es el libro de Vaikra, que quiere decir Levítico. Así que en este libro no vamos a tener como en los libros anteriores donde Dios se manifiesta o vemos la manifestación de Dios de arriba hacia abajo, sino que en este libro que vamos a explorar o estas parashot que corresponden, ¿no?, en este periodo de tiempo que estamos viviendo, es el libro de Levítico, que quiere decir de abajo hacia arriba, ¿no? El servicio que nosotros tenemos también que hacer para nosotros acercarnos a Dios. Y es que el libro de Levítico contiene muchas leyes, muchos sacrificios de animales, y muchas personas dirán, bueno, ¿será que Dios pide o desea que se sacrificara animal en ese entonces, ya que hoy en día no se puede o no se debe de hacer sacrificio porque no existe el tabernáculo o no existe en este caso el templo construido por Salomón? Así que no se puede o no se debería de hacer sacrificio de animales, ya que no existe el templo de Salomón. El templo de Salomón servía como ese filtro espiritual, ¿no?, donde en ese filtro se administraba y se repartía la manifestación de Dios, las bendiciones de Dios. Está destruido, bueno, por parte, no está destruido completamente. Ahí pues ustedes pueden ver en la televisión, en videos también en YouTube, pueden ver que existe todavía lo que se le dice el muro de los lamentos, de las lamentaciones, o el muro occidental, mejor dicho. Muro de las lamentaciones, no, muro occidental. Es ahí donde los judíos diariamente, los devotos, rezan diariamente, van ahí. Muchos depositan también plegarias, y estas plegarias son llevadas al monte de Sión, y ahí pues las entierran. No la entierran no por menospreciar, sino por otra cosa. Bueno, el libro de Levítico, señores, vuelvo y repito, no vamos a ver tanta retórica, podríamos decir, como Génesis, Bereshit, o como Shemot, Éxodo. Quizá no veremos, ¿no?, tantas cosas, pero sí lo que veremos es nuestro comportamiento. Nos va a ayudar este libro llamado Levítico a nosotros a ascender, ya que los sacrificios tenían ese objetivo. Los korbanot o el corbán tenía ese objetivo de que nosotros podamos unirnos con el Creador y ascender a través de dicho sacrificio. Ese será el objetivo principal de los korbanot o de los sacrificios cuando los israelitas lo llevaban al atrio o lo llevaban al templo. Era ese, porque la palabra en hebreo corbán quiere decir acercamiento a Dios. Y hay muchas personas que dicen, bueno, Dios, yo lo veo un Dios que mata, que pide sacrificio para expiar los pecados. Y es que lamentablemente hoy en día nosotros hacemos sacrificio de animales para comerlos. Entonces lo que quiero decir es que sacrificamos animales para nosotros, para nuestros alimentos, para muchas personas que comen diariamente carne y no pueden pues vivir sin la carne, pues no está prohibido. Pero
hay que balancear a veces las preguntas, ¿no? A veces antes se sacrificaba, ya vuelvo y repito, no se debe de sacrificar. En los años 70 se destruyó, después de Cristo se destruyó lo que conocemos como el templo de Salomón. No se puede hacer sacrificio y muchas cosas. ¿Por qué? Porque está ausentemente el templo. Ya hemos dicho que el templo o el tabernáculo servía como filtro espiritual. ¿Por qué? Porque en ese lugar que se hizo el tabernáculo fue donde Jacob pues bendijo y ungió las piedras. Recuerden, ¿no? Lo que pasó cuando Jacob, Dios se le revela y él ve ángeles que suben, ángeles que bajan, y en ese mismo lugar es donde Dios pidió que sacrificara a Isaac. Abraham sacrificara a Isaac. Entonces ese lugar tenía algo especial. Pasaron muchas cosas impresionantes en ese lugar y pues quedan, vuelvo y repito, el muro occidental. Por ende, ese lugar es sumamente especial para muchas personas que creen que Dios sigue manifestándose, que la Shejinah reposa en ese lugar. Reposa pues también en cada hogar. Claro, en cada hogar que se promueva la paz, el amor y la obediencia y el respeto hacia uno mismo, hacia Dios y hacia su prójimo. Entonces, el sacrificio, vuelvo y repito, tenía un objetivo y era para acercar en ese momento la humanidad a Dios. Ya no se está refiriendo como el libro de Éxodo o el libro de Génesis, donde Dios se manifestaba, vuelvo y lo repito y una y otra vez para que se nos quede en la memoria, donde Dios se manifestaba de arriba hacia abajo. Aquí vemos lo contrario, de abajo hacia arriba. ¿Y cómo Dios se puede manifestar de abajo hacia arriba? Con el servicio que nosotros le hacemos a Dios, el servicio hacia los demás, el servicio correcto, claro está, hacia uno mismo. Entonces nosotros ahí podemos tener en cuenta que Dios no nos da, esa participación. Somos coherente que, o también podríamos decir que somos nosotros, en ese caso, un poco más arriba que los ángeles. Me estoy liando un poco con la palabra, porque no me sale lo que quiero transmitirle a cada uno de ustedes. Pero nosotros vemos aquí cómo el ser humano, o cómo Dios le da la participación, o nos da la participación a que nosotros podamos ascender y podamos, con ese sacrificio anteriormente, puede el ser humano pues llegar a la Ejat, o a la unidad, a la plenitud con Dios. ¿Sí? Ese humo que salía del tabernáculo, o que salía de un sacrificio, dice que a Dios le era agradable. Por eso es que cuando Noé sacrificó a Dios un animal, dice que ese humo le fue agradable. Pero Dios tiene nariz. No, Dios no tiene mano. Dios es incorpóreo. Él se manifiesta como Él quiere. Él es principio y fin. No tiene ni principio ni fin. Él es autosuficiente, el Todopoderoso. Pero ¿qué quiere decir? Que estos sacrificios que hacían en el tabernáculo o en el templo de Salomón, en el altar, pues dice que era agradable. Lo que era agradable, según el Humás que estoy estudiando, era que cuando el ser humano, o cuando los israelitas en este caso, iban y llevaban el sacrificio que deberían, que le correspondía llevar, quiere decir que Dios se sentía de una manera a otra, pues se sentía complacido que ellos, los israelitas, pudieran cumplir su Torá. Eso es lo que hacía que ese olor
agradable llegar a Dios. No era el olor del animal, porque vuelvo y repito, Dios no tiene nariz, ¿no? Físicamente, aunque puede oler, no vamos a limitar a Dios tampoco, claro. Pero lo que llegaba a su presencia era el simple hecho de que los israelitas pudieran cumplir con lo que Dios mandó que ellos cumplieran en ese momento, la cual era sacrificar un animal perfecto, ¿no? Sin defecto. Entonces, eso es lo que me da a entender a mí cuando en el Nuevo Testamento, lo que se conoce como Nuevo Testamento, Dios dice que se escucha una voz en el cielo y dice: este mi Hijo amado, la cual tengo complacencia, por la cual me complazco. ¿Y por qué esa palabra, cuando están bautizando a Yeshua o a Jesús, por qué esa palabra retumba o resonó en ese momento? ¿Por qué? Porque Yeshua o Jesús estaba haciendo lo que le agradaba a Dios, lo que le hacía pues feliz, contento, podríamos decir. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos no lo que le agrada al Eterno, nos conducimos de una manera correcta, nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a los demás, cuidamos la creación, cuidamos todo lo que Dios puso en nuestras manos, ¿no? Entonces, hay que ser precavido en muchas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir nuestra asignación, el propósito que se nos fue sembrado, el diseño divino que tenemos que trascender y tenemos que caminar, el camino que tenemos que caminar, esa es la palabra. Y bueno, y tenemos que ser cuidadosos en muchas cosas. Corbán, recuerden, sacrificio, y el sacrificio tenía el objetivo de acercar a los israelitas a Dios. Ese es el objetivo del sacrificio. Esta parashá, que igual se titula del mismo nombre que el libro, es Vaikra, que levíticos, los hijos de Aarón y el pueblo sacrificando. Es muy interesante. Cuando estaba estudiando un poco esta parashá, que dicho sea de paso, comienza en Levítico capítulo 1 y culmina, ¿sí?, en Levítico capítulo 15 a finales. Yo creo que Levítico capítulo 26, capítulo 5, verso 16. Esa es, ¿sí? Bueno, el lema es que cuando nosotros nos vamos a Génesis nos damos cuenta de algo, y es que la palabra luz, or, está 5 veces en la creación. Según los sabios, dice, cuando nosotros leemos Génesis, según la palabra or, luz, la cual Dios creó todas las cosas, se menciona 5 veces. Y no es casualidad que se mencione 5 veces, porque cuando nosotros leemos la Torá son 5 libros. El lema es que estos 5 libros, uno de ellos está en el medio. ¿Y cuál es que está en el medio? El que está en el medio es Vaikra, el libro que corresponde esta semana, o el libro que vamos a estar leyendo en este transcurso de tiempo. Entonces, Levítico quiere decir corazón, ¿no? Simboliza esa maravillosa palabra, o la Torá de igual forma, corazón, ¿sí? Y corazón Tiferé, ya ustedes saben, ¿no?, la analogía del árbol de la vida. Lo que están un poco más avanzado, corazón, que quiere decir, ¿no?, la Torá, y este libro está en el medio, simbolizando también el corazón. Y ahí están las emociones del ser humano, o las intenciones, los kavanot, las intenciones, ¿no? Por eso hay que tener una kavanat, o unas intenciones correctas delante del Creador y delante de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos engañar al Creador. Quizá no podemos engañar a otro, pero no podemos engañar ni al Creador ni a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, Levítico empieza, por ejemplo, tiene una alef pequeña
que eso tiene otro significado, pero no me voy a detener a explicar porque es mucha explicación que tiene. Otra cosa que quiero mencionarles es que los niños judíos, cuando empiezan a enseñarle la Torá, empiezan con el libro Levítico, porque ellos dicen hay que enseñarle a que el Dios Todopoderoso exige también de nosotros sacrificio agradable, sacrificio perfecto, ¿sí? Y ese sacrificio nos va a ayudar, repito, a acercarnos a Dios. Muchas personas tienen en mente, cuando le dan a Dios un sacrificio, hacen un sacrificio, es para que Dios se lo restribuya, o sea, se lo devuelva al 100%. Hay que tener en cuenta algo, señoras y señores, y se lo voy a referir a cada uno de ustedes y a mi persona, es que a veces nosotros venimos ante Dios y hacemos sacrificio ante Dios con una intención incorrecta. ¿Qué quiere decir una intención incorrecta? Es que creemos a veces que Dios es como los dioses que servían las personas paganas. Hay que hacer diferencia en un Dios pagano, en el Dios del universo. Vuelvo y repito, hacer diferencia en el Dios pagano y en el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Cómo yo puedo diferenciar entre el Dios pagano y el Dios que hizo los cielos y la tierra? Y es que el Dios pagano, las personas le servían, las personas hacían sacrificio, y escuchen bien, anoten bien esto, para que ese Dios le retribuyera o le multiplicaran. Puede ser de una manera monetaria, puede ser con lluvia, puede ser con sol, puede ser con cualquier cosa. Y ellos sacrificaban con esa intención, que ese Dios, por medio de sacrificio, pues le retribuyera al 100% dicho sacrificio. El Dios de la Biblia, cuando una persona sacrificaba, no lo hacía con esa intención. Lo hacía más que todo por gratitud. Por obediencia, claro está, pero también por gratitud. Eso es lo que marca la diferencia en un Dios pagano y en el Dios que creó los cielos y la tierra. Yo no sacrificio, yo no doy diezmo, yo no doy ofrenda para que, con la intención de que Él me retribuya, que claro que está, lo puede hacer. No hay limitaciones para el Creador, claro que está. Pero esa retribución, cuando yo doy de esa manera, puede hacer que me llegue pues con salud, bendiciendo por ejemplo a uno de mis familiares, a mis amigos, tal. No puedo venir a hacerle sacrificio a Dios. No se puede hacer sacrificio a animales, se pueden hacer otros sacrificios. No puedo venir con esa misma intención como lo hacía el paganismo o como lo hace mucha gente pagana. ¿Por qué? Porque tú pues ahí le estás dando a conocer a Dios tu verdadera intención, que tú lo buscas o que yo lo busco por necesidad. Y creo que no debería de ser así. David bien lo dijo, ¿no? Porque devolvemos un porcentaje, 10%, de lo que recibimos de ti. O sea, David tenía claro que eso es lo que yo le doy, el sacrificio que yo le doy a Dios, de una manera sencilla de entender, es por gratitud, porque de lo que tú nos das, te devolvemos. Ese versículo, creo que es así. Entonces, la intención pesa mucho. La intención tiene que ver mucho, ¿sí? Cuando yo le doy un sacrificio a Dios, no lo hago porque Él me retribuya, no, lo hago por agradecimiento. Los paganos hacen eso. Mira, Señor, yo te doy tanto euro, pero recuerda, en mi corazón, aunque no lo diga de palabra, en mi corazón lo digo, pero recuerda, tú me tienes que bendecir, tú me tienes que duplicar lo que te he dado. No. El Dios de la Biblia no actúa de esa manera. Los sacrificios, vuelvo y repito, eran una manera de acercamiento, no eran una manera de retribución. Hay muchas personas que ya no creen, ¿no?, en Dios, no creen en su manifestación porque van con esa intención. ¿Por qué? Porque quizás nos estamos confundiendo del Dios de la Biblia a un Dios pagano, ¿sí? Que sí te puede retribuir, pero nos vamos con una cabanat, con una intención verdadera. Mire,
Las bendiciones llegan por sí solas. No voy a, por medio del sacrificio, comprar a Dios, ¿no? Y eso es lo que pasa mayormente con los policías corruptos, ¿no? Que no puedo utilizar ese pensamiento de sobornar a Dios. No puedo venir con esa intención de hacer sacrificio de la manera que hacen muchos en el mundo, ¿no? Con un pensamiento exageradamente mundano, vano, de venir y de pago a dicha persona, sobornando a esa persona para que me retribuya o para que me haga lo que tenga que hacer, para que actúe a mi favor. Eso es soborno, ¿sí? En una manera es paganismo. Sí, hay que tener mucho cuidado. Yo también lo trato de hacer, ¿no? Para que Dios me retribuya. Tal. No. Vamos a venir con un corazón sincero y transparente. Bueno, ¿qué más? Habla mucho de sacrificio, de leyes y esas cosas. Este versículo o este libro entero, ¿sí? A ver qué tengo aquí. Y hay un sinnúmero de ofrendas que Levíticos no va pues a hablar. Una de ellas, la ofrenda voluntaria. Levítico 1.1. Levítico 1.1 habla de ofrenda voluntaria. Existían, en su tiempo, 2 ofrendas o más de ellas con la intención voluntariamente, y había otra ofrenda que era obligatoria. ¿Sí? Voluntariamente es que lo que nazca en tu corazón tú le vas a entregar al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, en la ofrenda obligatoria ya era otra cosa, pero existían, vuelvo y repito, muchas clases de ofrenda. Ofrenda de paz, ofrenda por expiación de los pecados, ofrenda para esto, para lo otro. ¿Sí? Y cada ofrenda pues era un animal en concreto. Un animal en concreto. Y también había ofrenda de animales, vuelvo, reitero, y ofrenda de alimentos. Había también de cereales, de trigo, ¿sí? Una tercera parte era como así, tercera dedo. Aquí está dibujado, pero no sé cómo ponérselo en la cámara. Y existían muchas clases de ofrenda, ¿sí? Ofrenda de esto, ofrenda del sacerdote también tenía que ofrendar. El sacerdote, el líder, la comunidad tenía que ofrendar también. Todos tenían que ofrendar, ¿sí? Por la expiación de los pecados, muchos de ellos. Ofrenda, ¿no? De agradecimiento. Hay mucha manera de ofrendar, ¿sí? Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí. Porque si nos ponemos aquí a hablar, pues nos extendemos un día entero o más. Entonces, recuerden también que se empieza ya, o empezó el mes de Nisan o el mes de Aviv, que corresponde a 3 festividades sumamente importantes. Son las festividades de los panes y levadura. Recuerden que los panes y levadura tienen un significado mega impresionante, ¿sí? No existe un vacío en los panes y levadura, todo está comprimido. No existe la levadura, por lo tanto no existe este vacío, ¿no? No existe un pan inflado que representa el ego del ser humano, y cuando hay ego pues existe la enfermedad o existe el vacío existencial, este vacío que pues solamente el Eterno lo puede llenar, ¿sí? ¿Qué más? La Pascua también, y el Bikurim, la fiesta de la primicia, que el calendario gregoriano, muchas personas creen que la fiesta bíblica de las primicias es el 1 de enero. Esto tiene un trasfondo histórico, porque fue cambiado de esa manera, ¿no? Por el imperio romano y tal. Pero no me quiero meter en nada de eso, ¿sí? Eso ya búsquelo por su voluntad y saque sus propias conclusiones, claro. Entonces existen estas 3 festividades en este mes de Nisan, que es un mes potentísimo. ¿Qué quiere decir? Bueno, dicho sea de paso, que el mes de Nisan, pues, o el mes de Aviv, quiere decir padre de 12, padre de los 12 meses, inicio del mes. Es el único mes que Dios mismo le puso nombre.
ninguno de las otras festividades de los otros meses tiene nombre. Los nombres fueron puestos cuando los judíos estaban en Babilonia, ¿sí? Y tienen una influencia de los nombres hebreos que nosotros conocemos como Tammuz, como Silva y todo, tienen un nombre un poco de dioses babilónicos. Bueno, el único nombre que registra la Biblia que Dios lo pone es el mes de Abib o el mes de Nisan, que es este mes, ¿sí? Y cada mes recuerden que tiene una manifestación diferente de Dios. Cada mes tiene, cada festividad hay una manifestación divina, una energía que se mueve de una manera impresionante en esta realidad. Así que prepárense, yo creo que voy a hacer unos cuantos vídeos hablando de estos días en mes de Nisan. Recuerda portarte bien, tratar de portarte bien en estos primeros días de este mes. 12 días, ¿sí? Y tú estás programando, según se cree, los 12 meses que vienen después de este mes, ¿sí? Si te portas bien, trata de terminar lo que empezaste, no airarte lo menos posible, no pelear con nadie, no discuta, ten en mente la ley de las causas y efectos y bueno, y un poco más, ¿sí? Entonces, nada, portarse bien estos 12 días. ¿Para qué? Para que podamos programar con bien los 12 meses que faltan o lo restante. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharme. Gracias, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Miren los demás vídeos para que puedan conectar con lo que estamos hablando. Ya se terminó, vuelvo y repito, Génesis y Éxodo. Ahora estamos con Levítico, luego seguimos con Deuteronomio y números y Deuteronomios. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Shalom, shalom.